Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo aborrecen, bendigan a quienes lo maldicen y oren por quienes lo difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pide, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que le hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo lo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se le dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Amor, el anuncio para ser realmente totalmente diferente, ser lo que el Señor quiere que seamos, personas que gratifiquemos nuestra vida y el mundo en una actitud plena de entrega total a Dios, sobre toda la cosa, y al prójimo como a sí mismo. Amar no es tan sencillo si nosotros no lo practicamos a diario. Amar no es solamente un hacerlo cuando tengo el deseo de hacerlo o estoy de buena disposición. Amar tiene una capacidad continua donde yo tengo que entrar en contradicción conmigo mismo y con mis propios intereses y combatirme a mí mismo para vencerme a mí mismo, pero no solo por una actitud de buena voluntad, sino fundamentados en aquel que es nuestro amor. Porque nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y si nosotros experimentamos completamente y continuamente ese amor de Cristo que da su vida por nosotros y que nos regenera a pesar de nuestro egoísmo, de nuestra incredulidad, de nuestra autosuficiencia, evidentemente nosotros tenemos el camino abierto. ¿Y abierto a qué? Abierto a tener todo el tiempo una actitud de comprensión, de solidaridad, sin esperar nada en cambio de lo que estamos haciendo. Es decir, no sacar cuenta. Es decir, no buscar beneficios individuales, sino realmente gratificando al otro en todas sus necesidades. Bueno, uno puede decir, bueno, pero el que actúa así acaba pobre, miserable, y todo el mundo se va a aprovechar de él. Pero justamente ahí es donde está el secreto del misterio del amor, porque el que da sin medida recibe sin medida. El que es generoso por Dios con todo el prójimo, Dios siempre es generoso con uno. Y eso a nosotros nos permite también aprender a diferenciar nuestra conducta
en Cristo, con Cristo y por Cristo, que se va diferenciando de la conducta, de la mentalidad del mundo. Por eso el Señor dice, también los pecadores prestan, esperando en cambio que le paguen. También los pecadores hacen cosas para los demás porque le hacen el bien, entonces yo le devuelvo el bien que me ha hecho. Porque claro, me conviene mantener una buena amistad, una buena relación, ¿verdad? También los pecadores hacen toda esta actitud y es interesante que Jesús insiste sobre el término pecadores, es decir, faltar en el amor es pecado. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta, el amor no tiene medida, el amor tiene una capacidad continua regenerativa, por lo cual nosotros no podemos guardar rencor, no podemos ponernos bravos con los demás, pero guardar rencor. Y si amar al prójimo como a ti mismo significa partir del otro para comprender qué es lo que tú en realidad eres y qué es lo que tú deseas y hacia dónde tú te estás moviendo y de dónde tú vienes. Pero no es solo un arco reflejo comunicacional interpersonal, sino es un aprender continuo en una actitud profunda de entrega absoluta al amor absoluto. Solo el que conoce el amor absoluto se transforma en una persona donde la plenitud del amor nos hace vivir la gracia de Dios. Y para nosotros comprender eso hay un solo camino, lo que es la caridad, la solidaridad, la comprensión mutua, el perdón. Una actitud que realmente, claro, una vez que uno la descubre y la vive partiendo de Cristo y del amor de Cristo, se vuelve no monótono y fácil, sino continuo. Porque uno no puede contrarrestar esa fuerza interior que me ha transformado mi vida y ha transformado mi corazón y que va transformando la vida de los demás. ¿Cómo contrarrestar un río que baja en una cascada? ¿Cómo contrarrestar un viento que sopla? ¿Cómo contrarrestar la fuerza de la naturaleza que se hace fecunda continuamente, donde germina toda semilla y crecen las matas y producen flores y fruto y árboles y ramas? ¿Cómo limitar la belleza del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, la belleza interior, fundamentado en esa búsqueda del bien para con los demás, pero totalmente centrado en el amor a Dios? Por eso el Señor nos invita a comprender el sentido de nuestras actitudes equivocadas, como por ejemplo el condenar a los demás, juzgar a los demás, no perdonar a los demás, porque desde allí es que podemos captar justamente qué es lo que Él nos plantea y conscientemente dar pasos de manera que el corazón siga a la conciencia y la mente sea movida a una mayor apertura de nuestro ser interior hacia lo que el Señor nos está pidiendo. Por eso nos dice el antífona, tomado de la primera carta de Juan, si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. El amarse recíprocamente en Cristo, con Cristo y por Cristo es la plenitud del amor, porque con eso vencemos el sufrimiento, el dolor, la muerte, las limitaciones, las situaciones difíciles e incómodas. Esta crisis que está viviendo el mundo a causa de la pandemia, pero aunado a la crisis social, económica, inclusive cultural, espiritual, de un mundo que anda a la deriva de sí mismo con la ilusión de poder alcanzar todo por su propia capacidad y méritos y evoluciones. En esta situación, en este mundo que cósmicamente está sacudido por el egoísmo humano, está sacudido por la autosuficiencia humana, está sacudido por la incredulidad humana. En este mundo es donde nosotros podemos descubrir el vínculo de la perfección en la unión que solo el amor que está dirigido a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos, puede tener una virtud de cambio y puede producir la transformación. Es una prueba. Estamos viviendo una prueba histórica mundial, una prueba personal, comunitaria, colectiva, familiar, social y que no tiene límite, tiene
esa capacidad de llegar a todo, pero si nosotros aprendemos a darle gracias a Dios por todo esto y saber cada vez plantearnos como la paz de Cristo que reina en nuestro corazón no puede ser perturbada por esto, sino más bien fortalecida, porque allí donde nosotros encontramos la autenticidad de la paz de Cristo que ha vencido la tumba de la muerte, ha vencido el sufrimiento de la cruz, ha vencido la persecución, el rechazo del mundo hostil. Es allí, esa paz, es la paz que nosotros recibimos y merecemos, y desde esa paz amamos, sonreímos, aprendemos a sonreír con el Señor. El Señor seguramente tenía un rostro que hermosamente presentaba y expresaba no solo sentimientos y emociones humanas, sino un amor divino hecho carne, una mirada intensa, una sonrisa que no se caía carcajada, ni tampoco enmudecía, sino un rostro presente continuamente, así como dice el Salmo, muéstrame tus rostros para que tu rostro sobre nosotros pueda producir ese encuentro personal profundo que todos estamos llamados a vivir. Es tu mirada, Señor, es tu sonrisa, Señor, es tu palabra, Señor, es tu presencia, Señor, la que nos transforma. Que podamos vivir siempre el amor.